Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate. Como siempre, abordamos temas de actualidad en profundidad. Hoy vamos a hablarles de un sector, el de la defensa, también con la logística, puesto que el Gobierno de Aragón quiere apostar por este sector y se va a materializar en un hub logístico e industrial de defensa en Aragón, un hub, un nodo en castellano, que quiere atraer inversiones de este tipo de sector, de este tipo de empresas y de industria. Además, ha habido una reunión el pasado 11 de diciembre donde se presentó por parte del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza al Ministerio de Defensa, con Margarita Robles a la cabeza, este proyecto. Queremos abordar el aspecto político, económico, de impacto, de riqueza, de empleo y también, como no, hablamos de defensa, el aspecto ético. Lo vamos a hacer con diputados de las Cortes de Aragón, a quienes ya doy la bienvenida. María Navarro, diputada del Partido Popular, ¿qué tal? Muy buenos días. Daniel Alastoy, diputado del Partido Socialista, bienvenido. Buenos días. Y Álvaro Sanz, diputado de Izquierda Unida, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, vamos a comenzar por un primer turno de valoración de lo que significa y de lo que puede significar este hub logístico e industrial con el sector de la defensa para Aragón. María. Bueno, yo creo que en primer lugar es una buena noticia que en Aragón nos adelantemos al futuro, que en Aragón llevamos en los últimos años una sinergia de atracción de inversiones en todos los ámbitos, en el energético, en el tecnológico, y por tanto yo creo que ser capaces de ver las características que tiene nuestra comunidad autónoma y en este caso hacer un hub industrial de defensa que sea transversal también al resto de inversiones que van a venir en Aragón, como las energéticas, como las tecnológicas. Hemos visto que en estos últimos años han anunciado que va a venir Microsoft, viene Inditex, ha ampliado, vienen muchísimas empresas a Aragón y nosotros tenemos una tradición de defensa en Aragón. En Aragón desde el 82 tenemos una Academia General Militar, tenemos a 15.000 militares y tenemos unos ataques y unas amenazas que han cambiado en los últimos años. Y yo creo que ponerse una venda en los ojos para no ver lo que viene es no ver la realidad. Por tanto, yo creo que tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Y además yo aquí quiero mostrar el consenso institucional. Aquí vamos de la mano el Gobierno de España con el Gobierno de Aragón, con el Ayuntamiento de Zaragoza, con la delegación del Gobierno en España. Lo acabas de comentar, Vicente, hubo una reunión en el Ministerio de Defensa con la ministra que dio el visto bueno y de hecho soy consciente que en el mes de febrero va a visitar Aragón precisamente para iniciar esa planificación para que este hub en el 2025 sea una realidad. Todos los gobiernos europeos y todos los países que pertenecemos a la OTAN nos hemos comprometido a que en el 2029 tengamos el 2% de presupuesto dedicado en los presupuestos generales del Estado a la defensa. Por tanto, nos tenemos que poner manos a la obra. Los ataques hoy en día no son solo ataques bélicos, tenemos ataques y amenazas en ciberseguridad. Ya en el 2022, el alcalde Azcón, yo estaba con él entonces en el gobierno de Zaragoza, con el presidente Lambán, planteamos hacer de Zaragoza una ciudad de ciberseguridad, es decir, que seamos un hub en la defensa al ciudadano, en estos ataques que desde luego hoy en día son una realidad y que tenemos que adelantarnos porque sobre todo tenemos que proteger al ciudadano y también proteger a nuestras empresas. Por tanto, me parece que es una buenísima noticia y esperemos que en el 2025 demos esos pasos de gigante de la mano de todos los gobiernos. Daniel. Sí, bueno, yo separaría en primer lugar el escenario de amenazas que puedan existir o de nuevas amenazas y por tanto de clima de belicosidad mundial de lo que es la iniciativa que ha tomado el Gobierno de Aragón junto con el Ayuntamiento de Zaragoza para crear este hub, que tampoco sabemos muy bien cómo se ha diseñado, todavía no está diseñado, según mis noticias ha sido una presentación, la presentación más de una voluntad que de un proyecto determinado, de un proyecto concreto. Bueno, el Gobierno de Aragón, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, ha planteado esta posibilidad, se lo comunicó al Gobierno de España, el Gobierno de España recibió a las dos administraciones junto con la delegación del Gobierno y el Ministerio, la ministra Margarita Robles, se mostró proclive a apoyar institucionalmente el establecimiento de ese hub, que repito, se tendrá que definir sobre el papel y tendremos que ver qué alcance tiene y cuáles son sus objetivos, porque no estamos hablando de una industria que tenga un peso
enorme dentro de la economía nacional o dentro de la economía aragonesa. En la economía aragonesa somos prácticamente marginales. Yo voy a dar un solo dato de empleo. Aragón tiene casi el 3% del empleo total de España, pero somos muy fuertes en industria, es decir, tenemos el 4,6% del empleo industrial del conjunto de España. Y sin embargo, dentro del sector de defensa tenemos solamente el 0,9% del empleo. 250 empleos directos en Aragón dedicados al sector de defensa. Por tanto, estamos subrepresentados en ese sector, pero tampoco creamos que es un sector que va a tener una expansión enorme por dos razones. Primero, porque los grandes vendedores de material de defensa ya están muy establecidos en el territorio. Estamos hablando, por ejemplo, pues los que hacen barcos no los van a hacer en el Ebro, obviamente. Ya están muy establecidos en la costa gallega, en la costa andaluza. Todo el sector aeronáutico también está muy localizado en el sur de España, sobre todo. Y luego tenemos el gran fabricante, el gran suministrador de defensa, que es la Comunidad de Madrid, que prácticamente abarca la mitad de las ventas al Ministerio de Defensa y al exterior. Por tanto, no estamos hablando de un sector que vaya a ser clave en las cifras globales de la economía aragonesa, pero sí que puede ser un sector que puede ser importante desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque si queremos desarrollar industria de defensa, no va a ser en esos sectores ya maduros, en construir buques, en construir aeronaves, etcétera, sino que va a tener que ser en sectores nuevos, y esos sectores nuevos están todos muy relacionados con las nuevas tecnologías. En ese sentido, si el proyecto va por ahí, si el Ministerio de Defensa apoya, que yo creo que apoyará, pues sí que puede ser un proyecto interesante como desarrollo tecnológico más que como atracción de riqueza y como generación de empleos. Aunque eso sí, aunque sean pocos, serán empleos muy cualificados. Álvaro. Yo creo que, decía Daniel, que hay que desligar, ¿no?, el incremento de la belicosidad y el incremento del fervor militar que está habiendo a escala internacional. El otro día el señor Rutte, el actual nuevo secretario general de la OTAN, decía que había que turbopropulsar el gasto en defensa, así, con estas palabras, en su primera comparecencia, diciendo además que exigiendo sacrificios y peticiones a 3 niveles, ¿no? El tercer nivel era la ciudadanía, y a la ciudadanía nos decía, en base también a esas afirmaciones de la amenaza global y del riesgo global que hemos escuchado ya en este debate, que había que sacrificar cuestiones como las pensiones o la seguridad social o la educación por la defensa, porque la defensa y el armamento en este caso concreto eran más importantes, porque quizá, quién sabe, igual Putin hace en España lo que hace en Ucrania, una absurdez de medio a medio. Entonces no se puede desligar. No se puede desligar el incremento y la apuesta por el sector de la defensa, que no estamos hablando, y a mí me molesta profundamente que se utilice la vinculación, por ejemplo, en Aragón con el tema militar y la situación de la milicia, la presencia del ejército en la Academia General Militar o en otras instalaciones muy sobredimensionadas ya, con muchas servidumbres. Tampoco estamos ahora mismo valorando las servidumbres y las hipotecas que puede entrañar, y la seguridad, y para la seguridad también, que puede entrañar este tipo de instalaciones en nuestra tierra. No se puede utilizar eso porque nada tiene que ver con de lo que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es de poner alfombra roja a un sector industrial que no es un sector más, que no es un sector cualquiera. De hecho, nuestro estatuto de autonomía, aunque sí que aparece en el artículo 71.48 como competencia exclusiva el fomento de la industria, lo supedita siempre a la declaración de interés nacional para la defensa, porque esta industria no se puede alegremente apoyar sin tener claramente una cohesión a nivel nacional, ¿no?, en el asunto. Por lo tanto, desde luego Izquierda Unida está absolutamente en contra. No estamos hablando de producción de coches, estamos hablando de producción de elementos para la defensa que sabemos dónde acaban y cómo acaban, y para qué son, y para qué se utilizan. Hay que recordar la situación en la que nos encontramos a nivel global también. Yo creo que es cualquier político, de cara a plantear cuál es el futuro que quiere para su tierra, tiene que valorar realmente si quiere una tierra para producir elementos y armamento que sirve para matar gente en otros países y en otras latitudes del planeta, porque esto no es para defendernos, esto es para, al final, malentender una cultura de la defensa que fundamenta su acción en la agresión, que es lo que estamos viendo cotidianamente. No hay más que analizar los datos de los diferentes institutos de paz y economía, el Instituto CIPOD de Barcelona, el Centro de las, que son referentes en el estudio precisamente y en el avance de la cultura de la paz,
para darnos cuenta de que hoy el planeta es mucho más inseguro, pero precisamente porque estamos contribuyendo entre todos y entre todas a una escalada belicista que nos está alejando de realmente lo que tendría que ser una política exterior, ¿no? Lo vemos en Gaza, lo vemos en Ucrania, lo vemos en Sudán, lo vemos en Yemen y así hasta en los 56 conflictos abiertos que hay a escala global y en los 97 países que están operando militarmente fuera de sus fronteras. Y eso no se puede obviar de este debate. Decir que producir armamento es una oportunidad de cohesión social, es supeditar el futuro de nuestra tierra a un futuro que desde luego Izquierda Unida no comparte. Además, en Aragón tenemos una cuestión clara. Aragón tiene una tradición histórica en la defensa de la cultura de la paz. Esta ciudad ha sido nombrada por la UNESCO en ese sentido. Por lo tanto, no se puede decir que Aragón no tiene ningún tipo de complejos a la hora de cuestionar este tipo de cuestiones. Pues claro que sí, pero no son complejos. Es que es un posicionamiento firme de valores de cultura de paz que además están recogidos en una ley que aprobamos hace apenas un año y que tiene que desarrollarse y que esto que está planteando y el discurso que está sustentando la apuesta del gobierno de Aragón, que como digo no tiene competencias en la materia, es contraria a ese espíritu de esa ley. Nosotros hemos exigido ya, tanto en el Ministerio como en el gobierno de Aragón, como en el gobierno de la ciudad de Zaragoza, toda la información referente a esta cuestión. Porque lo que nos estamos encontrando es que se está utilizando la propaganda para justificar una serie de apuestas que son, bueno, cuando menos contrarias absolutamente a la voluntad expresada en esa ley en Aragón hace bien poco. Y bueno, y nosotros queremos transparencia en este debate, claro que sí, tiene que haberla. Les decía que iban a aparecer varios aspectos porque tiene derivadas y matices, lo estratégico, lo político, lo económico, lo ético. Abrimos el debate. Ya saben nuestros invitados que a mí me gusta que el debate sea vivo, respetando, claro, los turnos de cada cual a todo lo que se ha dicho. María. Bueno, yo creo que aquí hemos hecho un poco, permíteme Álvaro, de demagogia. A ver, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo que no tiene que ver? ¿Para qué sirven las armas que se utilizan en Iztalaza? ¿Tú sabes dónde aparecieron las armas que se utilizaron en Iztalaza? En los seguidores de Gaddafi en el año 2011. Álvaro. Claro, es que de eso estamos hablando. Respeto, eso es lo que queréis proyectar. Yo creo que vas mal enfocado y voy a intentar explicar con educación y con respeto, porque si somos no a la guerra, lo primero es el respeto al que toma la palabra. No hablen los dos a la vez nunca. Los tres, porque entonces la audiencia... demagogo, porque yo voy a esperar. Pero es que no me has dejado terminar el argumento. María. Es demagogia cuando Izquierda Unida en Aragón ahora se está manifestando en contra de incrementar el presupuesto en defensa, cuando ha aprobado dos presupuestos generales del Estado, con Pedro Sánchez, que ha sido el que más ha aumentado el presupuesto en defensa en nuestro país. Cuando en el 2022 aprobasteis, Izquierda Unida a través de Unidas Podemos, una modificación presupuestaria de 1.000 millones de euros al Ministerio de Defensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y eso para qué es? Nosotros estamos diciendo no que lo aprobasteis, lo mismo, Álvaro. Mira, en la vida y en política hay que ser coherente. María, yo soy muy coherente. Y los ciudadanos tú lo seas también y ahora te marcaré tus incoherencias, no te preocupes. Coherencia. Entonces, en Aragón no se nos puede escapar a ninguno que estamos estratégicamente ubicados muy bien para hacer un hub de la industria de la defensa. En Aragón a nadie se nos escapa que tenemos una academia general militar que hoy en día tiene 15.000 militares, que tenemos un aeropuerto, que sí, da las condiciones... Explícame qué tiene que ver. Pero Álvaro, por favor, la fabricación de armas... Que van a venir ahora muchísimas empresas tecnológicas, y te he explicado en mi primera intervención que los ataques y las amenazas no son solo bélicas hoy en día. Olvídate que estamos en el... estamos en el 2025, que hoy tenemos amenazas en ciberseguridad, que los ciudadanos están absolutamente desprotegidos, y ese hub también busca todas las inversiones tecnológicas que van a venir a Aragón, como es en Amazon, por ejemplo, o como son todas las energéticas, con un hub industrial que va a proteger esas industrias, porque lo están pidiendo y y hay que adelantarse, y cuando se gestiona y se gobierna hay que proteger al ciudadano. Entonces, desde luego... ¿A las industrias o al ciudadano? A las industrias y al ciudadano, a los dos, primero al ciudadano y luego a las industrias. Yo sé, señor Sanz, que esto a usted le pone nervioso porque se le pone frente al espejo. Es que Izquierda Unida gobierna en el gobierno de España. Es que Izquierda Unida está apoyando a Sánchez en el incremento en el 60%. No me pongo nervioso, María. No me pongo nervioso. Sí, porque me has cortado 5 veces. Voy a dar la palabra al señor Alassuey. Entonces no entiendo Izquierda Unida que juega. Ahora te lo voy a explicar. Nosotros sí que apoyamos al gobierno de España, obviamente. Y cuando he dicho que había que desligar una cosa de la
otra, yo lo que he dicho es que cada uno tiene sus competencias. Evidentemente, la política de defensa es una competencia del gobierno de España. Y la política de defensa del gobierno de España en este momento es atender precisamente a las amenazas globales que se están produciendo, intentar responsabilizar más a la Unión Europea de la propia defensa de la Unión Europea, y en ese sentido el compromiso del 2% de gasto en defensa no es un compromiso arrancado por el señor Rutte o impuesto por algún gerifalte norteamericano que dentro de poco va a tomar posesión. Es un compromiso adquirido por voluntad propia, porque el gobierno de España, junto con el resto de los gobiernos de la Unión Europea, ha considerado que existen amenazas suficientes, no creadas por la Unión Europea, sino que vienen de fuera, porque parece que si fabricas arma estás amenazando, sino que hemos visto una amenaza en nuestras propias fronteras, que es la amenaza rusa a Ucrania. Estamos viendo un aumento de la belicosidad global, tal como he dicho antes, y por tanto la Unión Europea tiene perfecta capacidad, primero, para ser soberana en su política exterior y jugar un papel dentro de la política de bloques, y segundo, respaldarlo con una política de defensa. Porque una política exterior soberana sin política de defensa es bastante difícil de practicar. Y en ese sentido, la política de defensa de la Unión Europea apunta a ese 2%. ¿Por qué he querido yo no minimizar, sino relativizar la importancia de las cifras? Porque realmente España no es una potencia industrial en materia de defensa, ni muchísimo menos. Y he querido dejar claro que los nichos de fabricación de material convencional en España ya están ocupados por otros territorios, que por tanto Aragón, si tiene un proyecto de desarrollo de industrias de defensa, lo tendrá que hacer en sectores emergentes, en esas amenazas nuevas y en ese sector tecnológico que incluye desde la fabricación de elementos electrónicos para la defensa, la ciberseguridad o la simulación del combate, que es algo que también es un sector nuevo y que está en auge. Y que todos ellos son elementos de alta tecnología. Por tanto, dejemos la política de defensa al gobierno nacional. Aragón sí que tiene competencias para esbozar su propia política industrial y evidentemente es imposible que ese hub salga adelante si no hay entendimiento entre el gobierno de Aragón y el gobierno de España, porque es el gobierno de España el que determina las políticas de la industria armamentística de este país. Y por tanto, o hay colaboración institucional, que es lo que ha ofrecido el gobierno de España, o no saldrá adelante. Yo no me siento culpable porque aquí se fabriquen armas. Yo me lamento de que haya muertes en las guerras y que haya conflictos, pero no porque salgan de aquí las armas, porque si no salen de aquí saldrán de otro lado. Y una parte importante de la fabricación de armamento en este momento es tener la soberanía tecnológica suficiente para no tener que depender de terceros que en un momento determinado pueden parecer tus aliados, es el caso de Estados Unidos, y mañana puede que no sea tu aliado. Por tanto, dentro de esa soberanía que tiene que buscar Europa, nosotros apostamos por esa política del gobierno de España de consolidar esa soberanía europea y, por tanto, las políticas de defensa que despliegue el gobierno de España, sea del color político que sea, pues nosotros lo que decimos es que apoyamos que Aragón levante la mano y diga, oiga, algunas de esas materias las podemos desarrollar aquí, nada más. Por eso desligo. Es decir, ningún aragonés se tiene que sentir culpable porque su gobierno haya declarado de interés autonómico un proyecto determinado. Porque eso es trasladar una responsabilidad ética a los ciudadanos que no tienen. El problema es, yo no le traslado la responsabilidad ética a los ciudadanos, yo se la traslado a los gobiernos, Daniel. Es mentira que Europa tenga una política propia de defensa. Es mentira que está intentando pergeniarla. No es verdad, porque en cualquier caso la política de defensa europea no existe como tal en materia de cohesión de la Unión. ¿Vale? No es verdad. Y no es verdad que la Unión Europea tenga una política exterior propia y autónoma, porque tampoco está eso en la agenda compartida. Y eso es así, por definición. Por lo tanto, lo único que tenemos ahora mismo, como miembros de la OTAN, es la sustitución de la política exterior a la que hemos renunciado como bloque. Por eso, Daniel, tu argumento se cae para con la realidad. No se cae. Se cae totalmente, porque no estamos aspirando a tener una política propia en materia de fronteras, en materia de defensa y en materia internacional de exteriores. Estamos asumiendo la disciplina de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que con el primer mandato de Trump estaba languideciendo, que después con Biden creció mucho y que ahora mismo pues tenemos ahí no sabemos qué va a pasar, pero ya digo, el actual secretario general elegido hace apenas un mes ya ha dicho
que hay que turbopropulsar. Y no habla del 2% siquiera, habla del 4%. En España, los datos de gasto militar, incorporando todo lo que implica el mantenimiento de la milicia y todo... Hombre, en clases... No me digáis, no me lo niegues, Daniel, porque yo recuerdo este debate en sede parlamentaria con el ministro por aquel entonces, Morenés, por cierto, que tenía previamente intereses en varias empresas armamentísticas. España sí es un gigante en la producción armamentística a nivel internacional. No nos confundamos. Sí lo es. No. Sí lo es. Mírate los rankings. Tú afirmas no, que sí es un lo gigante, es. afirmo que Sí, no lo es. sí lo es. No, pero es que están los datos ahí encima de la mesa. O sea, yo no me estoy inventando nada. Yo os invito, claro, yo os invito a que los consultéis. Es que no se refrescaba antes de Os venir. invito a que los consultéis. Y yo hablaba de esto con el señor Morenés y el señor Morenés evidentemente no lo negaba, porque es una realidad clarísima. No se puede negar que en España estamos imputando la parte correspondiente a determinadas cuestiones al gasto militar y nosotros estamos más por encima del 2%, muchísimo más. Y eso también está tasado y está estudiado. Yo te invito a que lo estudies. Coherencia, toda, María, toda la del mundo. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de este tipo de apuestas unilaterales basadas en, como tú planteas, el miedo a la población, el sacrificio en pro de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso nos lleva a una escalada bélica que nos va a comprometer. Y eso es así, es objetivo, es historia del planeta, es historia de la humanidad. Y a partir de ahí hay que tener una posición, bueno, no solo ética, también política. Este es el futuro que queremos para nuestra tierra. ¿Para qué vamos a poner aquí los sistemas de ciberseguridad? ¿Para salvaguardar los intereses empresariales? Por lo que he querido entender yo que decía la portavoz del Partido Popular, o para aportar elementos de desarrollo tecnológico en materia de I+D. ¿Por qué no fomentamos el I+D civil? ¿Por qué no avanzamos en esas lógicas y en esas cuestiones por encima de estas? ¿Por qué hablamos de oportunidad? No se puede desligar lo que hace, por ejemplo, la empresa a la que se le ha dado ahora un proyecto de interés general en Aragón con lo que está sucediendo a escala planetaria. Lo hablaba antes. En 2011... los seguidores de Gaddafi situaron las bombas de racimo que ya estaban prohibidas. Por cierto, una empresa que denunció ante el Tribunal Supremo precisamente el haber impedido el desarrollo de estas armas y pedía 40 millones. Que luego, evidentemente, no surtió efecto aquella denuncia. El Tribunal Supremo dijo que naranjas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son las armas? ¿Qué son las bombas? ¿Caramelos? ¿O qué son? ¿Para qué sirven las armas? Que yo no le pido responsabilidad a la ciudadanía. Yo le digo a la ciudadanía que no se puede desligar una cosa de la otra. Y a los gobernantes sí les pido responsabilidad ética. Que van a intervenir María y Daniel. Sí les pido esa responsabilidad ética. Es que yo es lo que exigiría de un responsable político. Y les voy pidiendo, en la medida que puedan, brevedad ya. Sí. Que estamos ya en el último tercio del programa. Bueno, yo creo que hay que diferenciar, se ha dicho aquí, pero yo creo que es que volvemos a mezclar todo. A ver, la competencia en defensa, se ha dicho, es del Ministerio. El Gobierno de Aragón no tenemos competencia en defensa. Por tanto, quien compra las armas es el Ministerio de Defensa. Quien compra las armas a las empresas que las fabrican en Aragón no es el Gobierno de Aragón, señor Sanz, es el Ministerio de Defensa. Por eso le he dicho que usted es incoherente, porque ustedes han apoyado que se aumente el 60% del presupuesto del Ministerio de Defensa, que es quien compra las armas con las que usted está haciendo ahora la demagogia en su discurso. No tiene nada que ver. Aragón tenemos competencias industriales para atraer industria. Y por eso se produjo el otro día la reunión en diciembre con el Ministerio. Lo decía el señor Lassuey, si no vamos de la mano del Ministerio, poco podremos hacer en Aragón porque no tenemos la competencia en defensa. Y por tanto, poco podremos avanzar en un proyecto y contar si no lo conoce la ministra. Y como yo soy de las que opino, que me conocen la lealtad institucional, lo primero de todo es ir a la ministra, contarle que en Aragón tenemos unas características peculiares de defensa, evidentemente, de la historia de Aragón y que además se está produciendo una atracción de inversiones tal que requiere que nos planteemos hacer un hub de defensa. Por tanto, hay que separar absolutamente. Y aquí estamos mezclando la guerra con el hub industrial que propone el Gobierno de Aragón. Es que no tiene nada que ver, nada que ver. Es que es incoherente. Fabricar armas con la guerra. No tiene nada. No, pero vale, que quien compra esas armas es el ministerio que tú apoyas, Álvaro. Ya me lo aclaras. Que quien compra, no tiene nada que ver la guerra con la producción de armas, María. Quien compra las armas es el ministerio que tú apoyas, sea a través de Podemos. ¿Vosotros creéis que eso es incoherente? Es creíble? ¿Puedo hablar? Sí. A ver, lo que no puede ser es que liguemos o identifiquemos la fabricación de armas con el lanzamiento de bombas. Es que no tiene a ver, las armas se fabrican, las utiliza quien las utiliza. Yo este discurso de que fabricar armas y comprar armas fomenta la guerra, lo haría en otro sitio. Repito, no ha sido la Unión Europea la que ha fomentado situaciones de conflicto. No ha sido la Unión Europea. Y es cierto,
La Unión Europea no tiene en este momento líneas firmes de soberanía. No las tiene en este momento. Pero es que se las está planteando. Es que no estamos en hace 20 años. No estamos en hace 30 años. Hace 20 años se las planteado. Tenía sentido hace 30 años decir unas cosas. Tenía sentido hace 30 años decir unas cosas. Y fíjate, y hace 3 también. Y ahora no tiene sentido decirlas. Sencillamente porque estamos descubriendo, primero, que Europa está a las puertas de un enemigo o tiene un enemigo a las puertas que ha demostrado que es capaz de actuar. Total. Y que yo creo que no tiene ningún escrúpulo en actuar y habrá que defenderse. Y segundo, porque es cierto, habíamos subcontratado nuestra seguridad a los Estados Unidos, es cierto. Y nos estamos dando cuenta de que a lo mejor eso ya no sirve, porque a lo mejor Estados Unidos entra en una fase muchísimo más interna y lo que exige a Europa es que ponga más dinero para defender a los propios Estados Unidos. Por tanto, Europa tiene que empezar a pensar de manera autónoma en política exterior y en defensa. Y yo no digo que tenga todavía esa doctrina establecida, pero la tiene que establecer y nuestro gobierno, repito, nuestro gobierno está abogando en Europa por eso. Por tanto, vamos a dejarnos no de demagogia, sino de mezclar cosas. Fabricar armamento, que el armamento también es defensivo, no significa que estés fomentando que haya un conflicto, sino que estás previendo tener que utilizar armas para defenderte ante un conflicto. Y es cierto que luego las empresas venden armas a quien quieren, porque dentro de las leyes internacionales pues pueden vender armas a quien quiere y las puede utilizar quien quiera para lo que quiera, eso es verdad. Pero impidiendo que haya fábricas de armamento en Aragón, no vamos a dejar de ver cómo mueren los palestinos o no vamos a dejar de ver cómo se ataca a Ucrania. Así de simple. Varias cuestiones. En primer lugar, ni hace 3 años, ni hace 10 años, ni hace 20 años, ni ahora es momento... Al revés, ahora más que nunca es momento de abrazar la cultura de la paz. Desde todos los ámbitos. Por lo tanto, eso sí que es muy grave. Es muy grave de decir que es de modé esa opción. Eso hay que dejarlo de lado porque eso ya está superado. ¿Vale? Segunda cuestión, con respecto a las competencias. La industria militar y la compraventa internacional de armas no es una cuestión baladí, no es una cuestión cualquiera. No se venden y se compran armas a quien a uno le da la gana. Claro. Hay una Junta Interministerial de Defensa, que por cierto sigue manteniendo las actas en privado, que lo hemos exigido por activa y por pasiva cuando yo era parlamentario, después, ahora mismo en el ámbito del gobierno, que yo puedo estar en un gobierno, pero puedo no compartir la política exterior de mi gobierno perfectamente. Claro. Y lo digo, y lo afirmo, y voto en contra cuando hay que votar en contra de eso también. Y hay que decirlo, ¿vale? Y tercera cuestión. No es competencia del gobierno de Aragón. Si no es competencia del gobierno de Aragón, ¿por qué estamos gastando esfuerzos, dinero, propaganda, publicidad, viajes, sin tener clara que las apuestas por las que se está ahora mismo caminando son de interés para la defensa y están sancionadas así en un documento? ¿Por qué? Yo quiero saber esto también del ministerio. Se lo hemos pedido a Margarita Robles que nos lo explique, negro sobre blanco. Porque no es la forma de actuar la que está teniendo el gobierno de Aragón. No se puede decirle a la gente, no, tenéis que diferenciar. No, es que yo no quiero un futuro en el que nosotros nos situemos en el mapa bajo la premisa de la seguridad, falsa seguridad, diciendo además que es que Europa quiere ser soberana cuando Europa ha renunciado a serlo porque forma parte, incluso su estructura militar está intrincada en la fórmula organizativa OTAN y hace tiempo, ¿vale? Y hace tiempo para decir que es soberana y que va a querer ser soberana y que por eso tenemos que incrementar. No es verdad. No es cierto, no es cierto, Daniel, y eso es engañar a la gente, no es verdad, no es verdad. Y flaco favor le hacemos a la Unión Europea y al futuro europeo si realmente apostamos desde esa posición, porque realmente lo que estamos haciendo es servir a la OTAN. Nos queda un minuto, por si quieren apuntar algo en plan titular. Yo creo que aquí se ha podido ver las diferencias entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, que gobiernan en el gobierno, que es competente en materia de defensa, el gobierno de Aragón, que quiere atraer el mayor número de industrias a la comunidad para que se genere el mayor número de empleos y que antes de que vayan otras, seamos nosotros, por las características que tenemos, los que captemos toda esa industria. Eso es lo que quiere el gobierno de Aragón. Sí, quiere crear
empleos, quiere que se fabriquen, quiere que la economía funcione, quiere adelantarse a las circunstancias, señor Sanz. Otra cosa es las disputas internas que tengan ustedes en el gobierno de España. Ninguna disputa. En políticas sociales no se preocupe, que no estamos tendremos absolutamente de acuerdo. Ese es el absolutamente de acuerdo. Hasta aquí nuestro tiempo. María Navarro, Daniela Lastuey, Álvaro Muchísimas Sanz, gracias. muchas gracias por este intenso debate y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Se quedan con la mejor programación.